¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Pleno del Congreso hace tan solo unos minutos acaba de aprobar la ley, el proyecto de ley planteado por la Defensoría del Pueblo para sancionar con penas privativas de la libertad a quienes especulen con los precios de alimentos de primera necesidad en zonas de emergencia. Asimismo, también se está sancionando el acaparamiento de productos de primera necesidad en zonas declaradas en emergencia como la que se encuentra hasta este momento. Para conversar sobre este tema estamos en línea con el Defensor del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarlo. Dígame, cuéntenos, ¿cómo ha cambiado un poco el proyecto de ley del que ustedes presentaron con el que se ha debatido y se ha aprobado hoy en primera votación por el Pleno del Congreso, señor Walter Gutiérrez? Bueno, básicamente en texto y forma es el proyecto presentado por la Defensoría. Desde luego hay algunos aportes importantes que ha hecho el Congreso, pero básicamente, como digo, espíritu y norma es la misma. Y es una señal muy positiva que da el Congreso, indicando que en situaciones de emergencia los ciudadanos tienen que ser protegidos en sus derechos, sobre todo las personas más vulnerables. Esta norma es una norma que se va a aplicar solo, como usted ha señalado, para las zonas que se declaren en emergencia por razón de desastres, y además por un tiempo determinado, para bienes determinados. De manera que es, como decía, sumamente positivo porque revela que el Estado tiene un rol que cumplir y que los ciudadanos tienen derecho, como dije hace un momento. En este caso, lo que ha aprobado en primera votación del Congreso tendrá que volver a votarlo dentro de un plazo de al menos 7 días hábiles para poder enviarlo al Ejecutivo y que éste decida si lo promulga o lo observa. Han cambiado las penas, ¿no? Ustedes habían planteado penas de 4 a 6 años, se han planteado penas de 3 a 6 años, ¿no es cierto? Sí, básicamente esa es la diferencia. Ya, y en este caso entonces lo que tendríamos es que en algunas circunstancias no habría una pena de cárcel efectiva si es que, por ejemplo, se sanciona con 3 años de cárcel. Bueno, digamos que si se determina que son 3 años, probablemente no haya cárcel efectiva, pero eso dependerá mucho de la gravedad, dependerá mucho de la circunstancia. De manera que no es que no sea una pena efectiva. Eso lo determinará en su momento el juez. Lo importante aquí es que nosotros como país estamos poniendo a nuestro ordenamiento a la par de otros ordenamientos como Colombia, Chile, México, Argentina, España y el propio Estados Unidos. Claro, aquí la duda es un poco, señor Gutiérrez, ¿cómo se va a aplicar esta norma? Pues actualmente la especulación ya está dentro de nuestro Código Penal, pero como no hay ninguna autoridad que fije precios, no se puede sancionar a nadie por especulación. ¿Qué cambia con esta norma? ¿Cómo se va a sancionar a los especuladores ya en la práctica? Bueno, permítame precisar lo siguiente. En efecto, existe una norma que sanciona la especulación, pero esa norma es anterior a la Constitución del 93. Esa norma se sanciona a aquel que le sube los precios por encima de los precios fijados por el Estado. Pero con la nueva Constitución, la del 93... El Estado no puede fijar precios. No puede fijar precios. Todo se rige por la oferta y la demanda. Esta norma no fija precios. Esta norma lo que hace es sancionar a aquel que especula o acapara en un tiempo, en una circunstancia determinada, en una locación determinada para bienes determinados. Y no es que la libertad de determinar el precio sea una libertad absoluta, así como cuando en los estados de emergencia se limita el libre tránsito o la inviolabilidad del domicilio o el derecho de reunión, también se puede limitar el derecho de determinar precios, pero por tiempo determinado, en una zona determinada y bienes determinados. Sí, señor Gutiérrez, la norma también lo que habla de precios habituales. ¿Cómo va a definir los precios habituales? ¿Quién va a decir cuál es el precio correcto o el precio habitual de, por ejemplo,
el limón. Y si, por ejemplo, se define que el precio habitual del limón es 2,50 soles y un vendedor de un mercado no sabe esta información y lo vende a 2,60 soles o 2,70 soles, ¿estaría especulando con los precios? No, es que ese ejemplo no es válido. Y le voy a explicar por qué ese ejemplo no es válido. Porque no estamos hablando de limones, estamos hablando de bienes básicos como, por ejemplo, el agua. Pongamos un tarro de leche, entonces, señor Gutiérrez. Estamos hablando como por ejemplo, los remedios o el servicio de salud. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué cosa es un precio habitual? Existen diversas herramientas en la legislación comparada que pueden servir para poder regular esto. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos? Pues lo que se hace es determinar un porcentaje máximo. Esto es, más allá del 10% del precio promedio, si el precio promedio es 10 soles y usted aumenta más del 10%, entonces podría incurrir en esa conducta sancionada por la norma penal. Eso se determinará en cada caso, se determinará en cada locación, porque la norma es bastante flexible como para que el Ejecutivo pueda tener las herramientas suficientes para acotarla a cada coyuntura. Perfecto, señor Gutiérrez. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. Señor Gutiérrez, le agradecemos muchísimo esta comunicación con RPP Noticias. Como decimos, esta norma tendrá que verse nuevamente en el Pleno del Congreso durante 7 días. Los críticos de la norma calculan y señalan que no se puede definir un precio habitual, por lo tanto va a haber dificultades para implementar las sanciones que hoy el Congreso ha aprobado en primera votación para todos aquellos especuladores y acaparadores de bienes de primera necesidad en zonas de emergencia. Con esta información los dejo y conmigo será hasta mañana.